este tema con todo lo que ya hemos visto a lo largo de la semana. Y bueno, quisiera dar un anuncio en el caso de que se llegase a ir la luz. Bueno, no sé si están por la Ciudad de México o en el área metropolitana, porque la verdad es que hay un aguacero tremendo. Cancelaríamos la sesión de hoy y les mandaríamos correo para posponerla. Bueno, si ya está casi a finalizar, pues prácticamente ya la daríamos por terminado. O si no, la repondríamos otro día y ya les diríamos a través del correo. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Isabel. Bueno, hola, buenas tardes chicos. Bueno, como trayectoria, yo soy químico farmacéutico industrial, hice la maestría en ciencias químico-biológicas en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, el doctorado en la Superior de Medicina en Investigación en Medicina y prácticamente me he basado en hacer modelos preclínicos para la evaluación de algunos flavonoides, específicamente, por ejemplo, epicatequina, evaluarlo en diferentes modelos, como pueden ser obesidad, síndrome metabólico, o el que actualmente realizo, que es estetosis hepática no alcohólica. Eh, Prácticamente ahorita estoy haciendo el postdoctorado en la FES Cuautitlán en Campo 4 y es más acerca de biología molecular, ver la expresión de diferentes genes, cómo se verían afectados durante esta patología. Eh, bueno, prácticamente eso es lo que me he dedicado y en este módulo, que es el final, vamos a hablar un poco acerca de la asociación de rutas metabólicas y vías de señalización. Para, bueno, mejorar la calidad del internet voy a apagar un momento el video para que la señal sea buena. A manera de introducción, tenemos que los organismos unicelulares han evolucionado para crecer y dividirse rápidamente. Estos, cuando los nutrientes son abundantes y los pueden absorber de manera autónoma, los precursores macromoleculares y la energía libre derivada del metabolismo de estos nutrientes se utilizan para sintetizar la nueva biomasa necesaria para el crecimiento y la división celular. Sin embargo, cuando el suministro de los nutrientes disminuye, el metabolismo anabólico de estos organismos disminuye. Ahora bien, con respecto a los organismos multicelulares, las células generalmente están rodeadas de suficientes nutrientes para participar en el crecimiento y la proliferación celular continua. Dicha proliferación no es un proceso celular autónomo dictado por los nutrientes disponibles. Y como ejemplo de ellos tenemos a las células de los mamíferos, las cuales van a requerir una transducción de señales mediadas por receptores iniciada por factores de crecimiento extracelulares para salir del estado de reposo y entrar en el ciclo celular. Además, se introduce un requerimiento metabólico de suficiente de carbono, nitrógeno y energía libre para apoyar la síntesis de nuevas proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que necesita la célula en proliferación. ¿Por qué les menciono todo esto? Es muy importante entender que tanto el metabolismo como las vías de señalización no son procesos separados. De alguna manera, durante nuestra instrucción académica, por lo general, los vemos de manera separada y como que aislamos el proceso. Creemos que esto es, no sé, como que separado, ¿no? Y la realidad no es así. Es que ambos procesos están ocurriendo de manera simultánea y se requieren ambos. Por ello es que eh, en diferentes estados es que se van a estar viendo regulados. Por ejemplo, tenemos que si hay una absorción adicional de nutrientes en alguna célula, esta va a estar regulada por vías de transducción de señales, dirigida por factores de crecimiento, los cuales son fundamentales para mantener una tasa de síntesis macromolecular suficiente para el crecimiento. Y estas células que ya han sido instruidas para proliferar a través de la transducción de señales, generalmente logran evitar el colapso metabólico. Algunos de los nutrientes extracelulares pueden ser abundantes y estas células que ya han sido instruidas por señales aumentarán tanto la absorción de los nutrientes como el flujo de nutrientes a través de vías anabólicas. Sin embargo, si no se controla la regulación del crecimiento celular mediante las vías de señalización, se pueden desarrollar diversos problemas.
Como bueno, en toda la semana vieron los diferentes maneras o mecanismos para llevar a cabo las vías de señalización, podemos ver que algunas células, en ausencia de estos factores de crecimiento, pueden proliferar. eh, bueno, estas células no van a estar instruidas para proliferar por factores de crecimiento extracelulares y por lo tanto van a estar inactivos estos receptores, por ejemplo. Sin embargo, requieren de alguna manera el carbono de la glucosa para que se metaboliza predominantemente a dióxido de carbono durante el ciclo de Krebs cuando hay oxígeno disponible. Y esta oxidación maximiza la generación de la energía libre en forma de ATP. Sin embargo, en aquellas células que sí están instruidas por estas vías de señalización, requieren de estos factores de crecimiento para aumentar la absorción de nutrientes. En particular, en este ejemplo, tenemos a la glucosa y la glutamina, las cuales van a estar cumpliendo, bueno, se introducen a la célula mediante el ciclo de Krebs, se va a estar generando la síntesis de lípidos, proteínas y nucleótidos necesarios para el crecimiento celular, es decir, la biomasa necesaria. Sin embargo, durante este proceso, el exceso de carbono se secreta como lactato. Es muy importante decir que la disponibilidad de los nutrientes extracelulares claves podrían estar limitados en un contexto particular o bien una enzima importante en una ruta anabólica crítica podría por alguna razón ser deficiente. Es por eso que para garantizar el crecimiento celular se requiere que exista una forma de modular el estado metabólico, vaya. Es por eso que diferentes modificaciones posttransduccionales metabólicamente sensibles, como son la acetilación y la glicosilación de las proteínas de señalización, proporcionan un mecanismo en el cual el metabolismo celular puede ejercer un control de retroalimentación sobre diferentes cascadas de señalización. Esto es sumamente importante porque, como lo mencionábamos, estos sucesos están pasando a la par. Por lo tanto, es muy importante que durante el metabolismo, que es esencial para la vida, como sabemos, siempre vamos a obtener los nutrientes necesarios para obtener las calorías requeridas. Sin embargo, se va a estar generando una cantidad de ATP. Esta cantidad de ATP es necesario para que se lleven otras reacciones químicas en el organismo que requieren de este ATP, como es la fase del anabolismo. Prácticamente todos estos procesos están en un conjunto en diferentes estados del organismo y por lo tanto, para poder llegar a estos estados de catabolismo y anabolismo que son esenciales para la vida, se requiere de estas vías de señalización que van a estar desencadenando diferentes reacciones que van a llevar una señal para cumplir una determinada función. Por lo tanto, es que debemos de considerar que la señalización celular y el metabolismo son bidireccionales. Es decir, que si uno no está presente, el otro tampoco podría realizarse. Requieren uno del otro. Como ejemplos, hablaremos solo de algunas vías que son como claves para el metabolismo. Por ejemplo, una de las vías de señalización claves para el metabolismo de la glucosa es la vía de la fosfatidil inositol 3-sinasa AKT. Esta es una de las vías de traducción de señales altamente conservada y que es iniciada por factores de crecimiento extracelulares. Sus componentes se conservan en todas las especies de metazoos y los mamíferos. Por ejemplo, en los mamíferos, la vía juega un papel particularmente crítico en cascada abajo de la señalización de la insulina para facilitar la captación de glucosa en los tejidos dependientes de insulina, por ejemplo, la grasa y el músculo. En estos tejidos se va a poder observar que dicha vía
promueve el tráfico del transportador de GLUT4 hacia la superficie de la célula. Sin embargo, esta vía desempeña muchas otras funciones además del metabolismo de la glucosa. Su actividad no se limita a los tejidos descritos clásicamente como dependientes de insulina. Por ejemplo, podemos ver que en esta imagen claramente cómo si en un punto dado los receptores de tirosinasa de la membrana, así como los receptores acoplados a proteína G y los receptores de citocinas, son estimulados y activados por factores de crecimiento celular, lo que van a estar, se va a estar ocasionando es la activación. Después de su activación van a hacer que PI3K fosforila los lípidos de fosfatidil-inositol de la membrana, que a su vez nos va a conducir al reclutamiento y activación de sinasas adicionales. Con ello me refiero a la activación de AKT. Esta activación de AKT va a generar diversos efectos sobre el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, uno de ellos sería que va a aumentar la captación de glucosa a través del aumento de la expresión de GLUT1 en la superficie celular, pero también se puede ver favorecida la transducción del RNA mensajero de GLUT1 a través de mTOR y 4-EBP. Otro de los eventos que suceden sería que activa diferentes enzimas glicolíticas, como por ejemplo la exocinasa, que es la primera reacción enzimática de la glicólisis, haciéndola más activa por su asociación con las mitocondrias. Otro ejemplo de esto podría ser, es que fosforila directamente a fosfofructosinasa 2 y el aumento resultante en los niveles de fructosa 2,6-bifosfato va a aumentar la actividad de la enzima glicolítica, la fosfofructosinasa. Todo esto nos conduce a que hay un consumo mejorado de ATP causado por la señalización de PI3K-AKT. Por lo tanto, se mejora la capacidad de la célula en proliferación para metabolizar rápidamente el carbono de la glucosa. Algunas de las acciones de AKT que se han visto es que una vez que AKT es activada, puede aumentar la tasa glicolítica global en la célula mediante múltiples efectos sobre la expresión génica, glucolítica y la actividad enzimática. También se ha observado que en condiciones aeróbicas, las células con AKT activado muestran una tasa de glucólisis mucho mayor y secretan una alta proporción de carbono de glucosa de la célula en forma de lactato. Esta glucólisis aeróbica es una característica general de las células que proliferan rápidamente. La vía de PI3K-AKT regula el destino de del carbono de la glucosa más allá de los fines biosintéticos. Como ya lo mencionamos, este proceso en condiciones sin oxígeno nos va a llevar al lactato y obviamente con oxígeno nos va a dar la producción de CO2. Es también importante mencionar que cuando la glicólisis metaboliza la glucosa a piruvato, esta puede ingresar a las mitocondrias y convertirse en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A puede condensarse con el oxaloacetato y puede formar el citrato. Dicho citrato se puede oxidar dentro de la matriz mitocondrial a través del ciclo de Krebs para la producción de ATP. Y este destino final en donde predomina más sería en el músculo esquelético, así como en el músculo cardíaco, donde la demanda de energía libre en forma de ATP es alta. Con respecto a PI3K y la parte de la síntesis de ácidos grasos, podemos ver
podemos ver que en primera instancia, por ejemplo, lo que sucede es que altos niveles de captación de glucosa no permiten la oxidación completa del citrato mitocondrial. Este citrato mitocondrial se libera en grandes cantidades en el citosol. Por lo tanto, AKT, al ser estimulada esta vía de AKT, va a estar estimulando a la enzima citratoliasa y lo que nos va a generar es que se convierta en acetilcoenzima A para iniciar la síntesis de lípidos de novo. Además, también se ha visto que una vez que es activado AKT, la señal hace que también se active mTOR y por lo tanto induce la generación, bueno, que se induzcan genes lipogénicos implicados en la biosíntesis de isoprenoides, colesterol y ácidos grasos. A través del factor de transcripción de la proteína de unión al elemento regulador de esteroles. Todos estos procesos son importantes para la célula, para mantenerla sana y viva. También se ha visto que los lípidos adicionales desempeñan un papel fundamental como componentes de la membrana plasmática y los organelos. Otro de los mecanismos que se pueden encontrar de vías de señalización es la vía de señalización por HIF-1, el cual también está involucrado en el metabolismo de la glucosa. La vía de señalización de HIF-1 juega un papel central en esta regulación debido a que este HIF-1 es un factor de transcripción que se identificó inicialmente por su papel en la respuesta celular adaptativa a la hipoxia. Entonces, prácticamente, esta vía de señalización va a estar activa en estos procesos de hipoxia. Por lo tanto, cuando el oxígeno es limitado, va a promover la expresión de genes cuyos productos están involucrados en la glucólisis anaeróbica, conduciendo a una mayor generación de ATP en el citosol a partir de la conversión de la glucosa en piruvato. ¿Y cómo lo logra o cómo es que este HIF-1 hace su vía de señalización vaya? Es mediante, por ejemplo, uno de los primeros pasos que podemos ver que está regulando sería que en condiciones anaeróbicas promueve la producción de lactato y la regeneración de NAD a través de la activación de la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, también puede estar, como lo vemos en esta parte, involucrado el hecho de que reduce la entrada del piruvato a las mitocondrias al promover la expresión de la piruvato deshidrogenasa sinasa. Entonces está evitando que éste entre y por lo tanto parando esta vía. También se ha visto que HIF-1 está regulada por la prolilhidroxilasa, en donde el oxígeno es uno de sus sustratos. Si hay poco oxígeno, lo que sucede es que PHD reduce su actividad y por lo tanto HIF se activa de forma similar en un exceso de los productos del ciclo de Krebs y los radicales libres van a estar inhibiendo a esta enzima y promoviendo a HIF-1. También otra de las acciones que tiene HIF-1 en este proceso de hipoxia es que al momento de estar activo va a promover la expresión de genes que codifiquen tanto para el transportador de glucosa, así como activar a la mayoría de las enzimas de la glicólisis.
La finalidad de la regulación de HIF-1 como tal es que cuando hay un exceso de piruvato va a limitar el flujo de carbono derivado de la glucosa hacia el ciclo de Krebs y por lo tanto va a evitar un aumento considerable en los niveles de especies reactivas de oxígeno que son potencialmente dañinas para el organismo. Además, también, al limitar el flujo de carbono de la glucosa en las vías biosintéticas que derivan de los intermediarios del ciclo de Krebs. Bueno, todo lo que hemos hablado es con respecto al metabolismo de la glucosa, que es muy importante. Sin embargo, también podemos ver que hay procesos de señalización tanto de tirosincinasa como de piruvatocinasa que están involucrados en la regulación del interruptor metabólico en células en proliferación. Podemos ver que un aspecto único de la glicólisis en células en proliferación es la existencia o especificidad de isoformas de la piruvatocinasa. Esta enzima convierte el fosfoenol piruvato en piruvato con la generación concomitante de ATP. Sin embargo, esta piruvatocinasa van a existir varias isoformas. Las células en el adulto generalmente se ha reportado que predomina la isoforma M1. Sin embargo, en tejidos embrionarios y células cancerosas se ve predominantemente expresada la isoforma M2. También se ha encontrado que la regulación a la alta del factor de transcripción MYC va a estar favoreciendo la expresión de PKM2 sobre PKM1 y esto va a asegurar una alta relación entre ambas en las células con señalización de factor de crecimiento activado. Este proceso es importante para la proliferación celular. Otra vía, la cual vamos a ver, es la vía de MYC y de PKM, que son reguladores en las células proliferantes. MYC va a estar regulando la expresión de varias enzimas glicolíticas y PKM2 va a ser sensible a la regulación por vías de señalización tirosincinasa. Estos pueden unirse a residuos de tirosina fosforilados de proteínas, lo que sirve para la fosforilación de la misma. Estos eventos conducen a la inhibición de la actividad de PKM2, promoviendo la liberación de su activador alostérico, la fructosa 1,6-bisfosfato. La sensibilidad de PKM a la inhibición por señalización de tirosincinasa le permite actuar como un guardián del destino metabólico de la glucosa. Como vimos, el metabolismo de la glucosa no solo es regulado por la vía de PIK3-AKT, sino que también puede estar regulado por MYC y, por ejemplo, en los procesos de hipoxia va a estar regulados por HIF. Entonces podemos ver que son como diferentes vías de señalización las que se requieren para este proceso. Ahora bien, con respecto al metabolismo de los aminoácidos, también va a estar regulado por cascadas de señalización celular. En este caso, las células en proliferación requieren de una fuente de nitrógeno para la biosíntesis de proteínas y nucleótidos. Las células de los mamíferos adquieren el nitrógeno a través de la captación y el metabolismo de aminoácidos mediante mecanismos que también están altamente regulados por la señalización de factores de crecimiento. Y, por ejemplo, en este caso, MYC desempeña un papel especialmente importante en la regulación del metabolismo del aminoácido glutamina. Este aminoácido es no esencial que puede sintetizarse a partir de otros aminoácidos a través de enzimas como la glutamina sintetasa. Como vimos, MYC no solo tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, sino que también está involucrado en el metabolismo de los aminoácidos. Y, por ejemplo, en este esquema podemos ver cómo MYC va a poder hacer que mediante la activación de un receptor de tirosincinasa por factores de crecimiento va a provocar la liberación de fructosa 1,6-fosfato, de PKM2
lo que da como resultado la disminución de la actividad enzimática de la enzima piruvatocinasa, promoviendo la redistribución de intermediarios glicolíticos en vías anabólicas como la biosíntesis de nucleótidos. Es decir, que se limite esta vía para poder mandar todo hacia la biosíntesis de nucleótidos. También se reporta que MYC regula positivamente la expresión de PKM2 frente a la isoforma PKM1 constitutivamente activa. Y finalmente se ha descrito que MYC regula la absorción y el metabolismo de la glutamina, principalmente la síntesis de transportadores, así como de la enzima glutaminasa, que es esencial para la síntesis de aminoácidos. Y por último, también se ha descrito que MYC puede activarse por vías de señalización que involucran a la vía de RAS. También se encontró que el glutamato disponible se transforma en acetoglutarato que se incorpora al ciclo de Krebs. Entonces, todas estas resultados están siendo por la vía de señalización de MYC. La proliferación celular requiere de la molécula de glutamina completa. Por lo tanto, el catabolismo de glutamina inducido por MYC nos puede proporcionar los grupos amida y amino necesarios para la síntesis de aminoácidos no esenciales, pero además puede generar precursores para la biosíntesis de nucleótidos y nicotinamida. Es importante mencionar que MYC promueve la expresión de varias enzimas claves para la estimulación de la biosíntesis de nucleótidos, por ello su importancia en este proceso. Además, también, también en este punto podemos encontrar inmersa lo que es la vía de señalización de PI3K, AKT, en donde no solo MYC está involucrado con la biosíntesis de aminoácidos, sino que también esta vía de PI3K, AKT está involucrada. Lo que hace es que mTOR es estimulado por dicha vía, así como a través de la detección de aminoácidos esenciales, que son estos dos puntos, los cuales van a estar activando a mTOR. Y la señal que va a estar generando es que al activarse el mTOR va a regular positivamente la síntesis de proteínas en respuesta a la entrada de aminoácidos mediante, por ejemplo, la activación de la sinasa S6, así como la inhibición de la proteína de unión al factor de inhibición eucariótica 4E, o bien mediante la promoción de la expresión de proteínas ribosómicas, que todo en conjunto nos van a estar llevando a la síntesis de proteínas. Las modificaciones de proteínas metabólicamente sensibles pueden estar vinculadas a la señalización del factor de crecimiento a las respuestas celulares. Por ejemplo, se ha visto que en este punto lo que sucede es que además de metabolizarse a través de la glucólisis, la fructosa 6-fosfato, esta puede actuar como aceptor de nitrógeno de glutamina y convertirse en glucosamina 6-fosfato, como se observa. El metabolismo adicional a través de una ruta biosintética de exosamina da como resultado a UDP-N-acetilglucosamina, que se puede usar para reacciones de glicosilación ligada a nitrógeno, incluida la que involucra
las subunidades del receptor de factor de crecimiento a medida que se procesen. Entonces, lo que va a estar haciendo es, pues de alguna manera, involucrada en la generación de estos receptores. Y otro de los puntos es que esta glicosilación va a promover la expresión y la localización de las subunidades del receptor a la membrana celular, donde pueden responder a los factores de crecimiento. Otro punto importante que podemos encontrar es que otra de las modificaciones proteicas metabólicamente sensibles ocurren cuando se usa la acetilcoenzima A como sustrato para la acetilación de histonas en el núcleo, una modificación que altera la expresión génica. Por lo tanto, el suministro de acetilcoenzima A para las reacciones de acetilación va a depender de la actividad de la citratoliasa, lo cual va a estarse regulando durante estos procesos. La regulación de la acetilación de las histonas en las células de mamífero se ha encontrado que no toda la acetilación de la proteína varía en respuesta a la concentración de esta molécula. Se ha visto también que la eliminación de marcas de acetilación de las histonas pueden responder metabólicamente y que cuando la disponibilidad de la glucosa y el metabolismo disminuyen, se ven aumentados los niveles celulares de NAT y la relación NAT-NADH. Se activan además enzimas como las sirtuinas, la histona desacetilasa de clase 3, que van a estar eliminando la marca de acetilación de los residuos de la histona lisina. Bueno, como vimos anteriormente, solo vimos 3 vías importantes, como fue PI3AKT, MYC, así como HIF1 y posteriormente toda esta parte de la activación independientemente de algunos metabolitos que pueden estar ahí interactuando. Sin embargo, otro de los puntos cruciales es las vías de señalización regidas por AMPK. AMPK posee diferentes subunidades en donde podemos ver que la subunidad beta posee un módulo de unión a carbohidratos que le permite asociarse al glicógeno. Además, la subunidad alfa posee un dominio sinasa que le permite ser activado por sinasas cascada arriba. También podemos observar que la subunidad gamma, que es esta, le permite responder a cambios en la tasa de ATP-AMP a través de sus dominios CBS que se pueden unir a los nucleótidos de adenina. Y cuando AMPK se activa, esta se puede activar cuando hay deficiencia de ATP o bien se puede activar cuando hay un exceso de ATP. Prácticamente es una regulación que va a estar censando cuando hay una menor o mayor cantidad de acuerdo al metabolismo anabólico o catabólico que se esté llevando a cabo, ya que esto es importante para poder contener este metabolismo y por lo tanto la célula pueda estar creciendo de manera adecuada. Por ejemplo, durante el estrés energético, AMPK fosforila directamente a factores clave involucrados en múltiples vías para restablecer el equilibrio energético, que prácticamente eso es lo que hace AMPK, restablecer este equilibrio que puede verse alterado por diferentes factores. Su efecto sobre el metabolismo se puede dividir ampliamente en 2 categorías. La primera de ellas es la inhibición del anabolismo para minimizar el consumo de ATP, o bien es la estimulación del catabolismo para estimular la producción de ATP. Esto va a estar ocurriendo en el momento
en que se sense o se encuentre que hay una disminución o un aumento de esta molécula. Por ejemplo, si hablamos en el caso en donde se inhiben las vías anabólicas, en donde se puede sensar que hay una disminución de ATP, lo que va a estar ocurriendo es que AMPK puede estar inhibiendo la síntesis de lípidos y esteroles, ya que puede catalizar el primer paso de la síntesis de lípidos de nuevo o bien catalizar el paso limitante de la síntesis de colesterol. También puede estar involucrada en la fosforilación inhibidora de las glucógenos sintasas GIS1 y GIS2 que van a prevenir el almacenamiento de glucógeno, así como inhibir la síntesis de exosamina. Prácticamente van a estar involucradas diferentes vías en donde, como ya lo mencionamos, si se inhiben estas vías anabólicas, lo que va a estar sucediendo es que va a estar inhibiendo tanto a la hidroximetilglutaril, coenzima A, así como a ACC1 y 2, que están involucradas con estas síntesis de esteroles y ácidos grasos, y por lo tanto vamos a limitar el metabolismo lipídico. También, como ya lo vimos, va a estar inhibiendo a las GIS, que van a evitar el almacenamiento de glucógeno, y van a inhibir a GFAT1, que va a estar disminuyendo la síntesis de exosamina. Ahora bien, también durante estos procesos podemos ver cómo AMK, al momento de ser activada, puede regular la síntesis de proteínas, puede regular la síntesis de proteínas, así como inhibir la gluconeogénesis, puede controlar el metabolismo a nivel transcripcional mediante reguladores transcripcionales claves en el metabolismo de lípidos y glucosa, así como regular la actividad transcripcional del receptor nuclear de hormonas, o bien regular los procesos a través de la modulación de mTOR. Y esto lo puede lograr debido a que, por ejemplo, si inhibe a los factores de transcripción CRBP y CHR3, que están involucrados con el metabolismo de lípidos, pues inhibe esta parte. También podemos ver con respecto a la inhibición de la gluconeogénesis a través de la inhibición de FOXO, así como de CRD, y con respecto a la transcripción de la regulación del metabolismo, puede estar inhibiendo a P300. También, como ya lo mencionamos, puede inhibir a TSC2 o Raptor, que están involucrados con la activación de mTOR, que como ya lo vimos, está involucrado en el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa. Y también puede estar, involucrado con EF2K, que tiene que ver con la transducción. Con respecto, lo anterior fue en todo este proceso de AMPK y el anabolismo es porque la inhibición dependiente de AMPK va a estar inhibiendo estas vías de síntesis de glucosa, lípidos y proteínas anabólicas, limitando así el consumo de ATP cuando estamos en un bajo estrés energético. Sin embargo, en el caso contrario, cuando hay una estimulación de las vías catabólicas, lo que se requiere es reponer las reservas de ATP. Por lo tanto, AMPK va a estimular la descomposición de macromoléculas para producir energía. Y esto lo puede hacer mediante la estimulación de diferentes vías, por ejemplo, mediante la movilización de reservas de lípidos, mediante la renovación de macromoléculas por autofagia o por la utilización de la glucosa. Prácticamente AMPK es un gran regulador porque va a estar, por ejemplo, en estos casos, va a estar estimulando la captación de glucosa, va a favorecer la vía glucolítica, va a favorecer la degradación de lípidos,
así como la estimulación de la beta-oxidación, y también va a estar involucrada en la biogénesis mitocondrial, la autofagia y la degradación lisosomal. Todo esto lo puede lograr a través de diferentes procesos de vías de señalización, en donde, por ejemplo, puede estar activando a ACC2, a ATGL, que van a estar involucrados tanto en el proceso de lipólisis como la beta-oxidación. También pueden estar involucrados estas moléculas, las cuales van a estar favoreciendo el translocar a GLUT1 y a GLUT4 para el consumo de glucosa. Se va a estar favoreciendo la glicólisis mediante la activación de esta vía, así como también va a estar activando a PGC1 alfa, íntimamente relacionada con la favorecimiento de la biogénesis mitocondrial, así como activando a FOXO y TFB, que van a estar relacionados con todo el proceso de autofagia. Es importante el rol que juega AMPK en las mitocondrias. Regula específicamente varios aspectos de la biología mitocondrial para mantener su homeostasis. Por ejemplo, el control del número mitocondrial se puede dar a través de la estimulación de la biogénesis mitocondrial y además la regulación de la red mitocondrial en las células y el control de dicha calidad mitocondrial se puede ver a través de la regulación de la autofagia y la mitofagia, que obviamente AMPK va a estar involucrado. Con respecto a la biosíntesis mitocondrial, esta ocurre en respuesta al aumento del gasto de energía para producir más ATP. Ocurre a través del crecimiento y división de mitocondrias preexistentes, las cuales se agrega al nuevo material a la red mitocondrial existente para aumentar esta masa. Hay una variedad de condiciones experimentales y fisiológicas que dan como resultado un aumento de la masa mitocondrial. Sin embargo, uno de los puntos cruciales que se han descrito y visto es que el ejercicio puede activar a AMPK, por lo tanto se le considera un potente activador de esta vía. Cuando estamos en este proceso de ejercicio en el músculo, lo que sucede es que hace que el músculo tenga una mayor capacidad oxidativa y al momento de que sensa que hay un estrés energético, lo que sucede es que se activa AMPK y entonces lo que va a estar haciendo es fosforilando directamente el factor de fisión mitocondrial para la regulación de la fisión mitocondrial a través de la proteína DRP1, pero también a su vez va a estar activando a ULK1, la sinasa corriente arriba en la autofagia y mitofagia, pero también puede estar involucrada en la cuestión de que puede estar activando a PGC1 alfa, que interactúa tanto con receptores de estrógenos como con el proliferador de peroxisomas PPAR gamma, que van a estar activando genes de la biogénesis mitocondrial. La modulación de la transcripción de estos genes de autofagia y lisosomas por AMPK en condiciones en donde hay una alta disponibilidad de nutrientes, lo que sucede es que AMPK al activarse va a estar disminuyendo la actividad del complejo mTOR a través de la fosforilación de Raptor y de su regulador TSC2, el cual va a evitar que se desfosforilen FOXK1 y FOXK2 y por lo tanto ya no va a poder actuar como represor de transcripcional de FOXO3. Es así que permite una mayor transcripción de genes de autofagia. Sin embargo, también lo que puede estar ocurriendo es que esta misma activación de MPK va a disminuir la actividad de este complejo de mTOR a través de la fosforilación de Raptor y el regulador TS2, pero en esta ocasión
lo que hace es que se evita que se desfosforile el factor de transcripción EB y por lo tanto lo que va a hacer es que se evite que va a estar haciendo que se fosforile ACS2 y por lo tanto nos va a estar permitiendo una mayor transcripción de genes implicados en la biogénesis de lisosomas. Sin embargo, también AMPK tiene, esto es de manera indirecta, tiene una manera directa en la cual, una vez que es AMPK activado, va a estar activando o estimulando a FOXO3 y por lo tanto su actividad transcripcional va a estar activa en condiciones de estrés energético, que este paso sería como directo en vez de estas vías que son un poco indirectas. También está involucrado en la regulación de la dinámica mitocondrial. Esto se refiere a que la activación directa de AMPK a través de moléculas pequeñas, en ausencia de un daño mitocondrial, es suficiente para inducir la fisión mitocondrial, ya que AMPK es un regulador crucial y directo de la dinámica mitocondrial. Lo que regula es la forma de la red mitocondrial durante el estrés energético mediante la fosforilación de MFF y el control de la localización de DRP en la mitocondria. También, como ya lo mencionamos, va a estar íntimamente involucrado con toda la maquinaria de autofagia que involucra varios complejos multiproteicos que controlan cada paso y AMPK regula aspectos de esta maquinaria. Por ejemplo, la autofagia cumple principalmente dos funciones diferentes. La primera de ellas es la renovación de moléculas viejas o dañadas, o bien la reposición de la reserva de nutrientes durante los momentos de inanición, los cuales pueden ser regulados por AMPK. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo AMPK va a estar regulando la autofagia y la mitofagia. Por ejemplo, en condiciones de inanición, lo que va a estar sucediendo es que va a fosforilar a Raptor y por lo tanto va a estar disminuyendo la actividad del complejo mTOR. Al momento de inactivarla, lo que sucede es que se inhibe la fosforilación de ULK1, que es la sinasa esencial para la inducción de autofagia, así como la proteína ATG13 que interactúa con él. Si esto sucede, se inhibe la fosforilación de ATG14L, otro componente de la vía de la autofagia, y por lo tanto se activa este proceso de autofagia. Ahora bien, en condiciones ricas en nutrientes, lo que va a estar sucediendo es que la activación de AMPK va a estar fosforilando a ULK1 en al menos 4 serinas para promover su actividad. Posteriormente, va a fosforilar y activar al complejo PI3K1, el cual media la conversión de fosfatidilinositol a fosfatidilinositol 3-fosfato en la superficie del autofagosoma en formación. Y por lo tanto, va a estar inhibiendo la autofagia. La autofagia está involucrada para la eliminación de patógenos intracelulares también. Entonces, mediante la activación y modulación de la vía de AMPK en respuesta de autofagia, durante infecciones virales, bacterianas y priónicas, podemos ver cómo hay un amplio repertorio de condiciones que involucran la regulación del flujo autofágico por AMPK. Por lo tanto, como argumentos finales tenemos que, aunque parece ser procesos distintos, las rutas metabólicas y las vías de señalización están íntimamente entrecruzadas. Siempre necesitamos siempre necesitamos que se lleve a cabo la vía de señalización para poder llegar a la generación de la ruta metabólica.
Otro de los puntos cruciales es que la activación de las distintas vías de señalización y su respuesta metabólica va a depender de diferentes estados fisiológicos de la célula. Con ello me refiero a que estas vías de señalización van a estar sensando diferentes sucesos. Por ejemplo, cuando estamos en reposo, cuando estamos en actividad como el ejercicio, después de comer. Por ejemplo, si hay un proceso patológico como es el cáncer, todas estas vías van a estar alteradas por algún motivo o bien van a estar tratando de modular ciertas acciones que están ocurriendo en el organismo. Y una de las conclusiones que podríamos dar es que AMPK es el guardián del metabolismo, siendo uno de los principales sensores y reguladores bueno, que se han descrito para el control del metabolismo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda con respecto al tema. ¿Tienen alguna duda o algo que quisieran decirnos? ¿Dudas, preguntas?